Hola, ¿cómo están? Acá vamos a ver qué se encuentra grabado dentro de cada categoría. No vamos a determinar la ganancia de cada categoría que vimos en el esquema para sumar las cuatro y luego ir calculando las deducciones generales, personales y demás, sino que vamos a ver qué rentas, ingresos, enriquecimientos y demás están alcanzados dentro de cada categoría. Para luego, en una próxima clase, proceder a ver las deducciones y determinar la ganancia neta. Cabe aclarar que esto es una enunciación con una breve explicación y luego se van a desarrollar como clases extra los casos más particulares o que requieren de mayores cálculos a la hora de determinar esa ganancia a incluir en cada categoría. Bueno, avancemos. Una aclaración previa es que después, como lo vamos a ver al final, cuando veamos rápidamente tercera categoría, el inciso G del artículo 53 habla de que todas aquellas ganancias que no estén incluidas en la primera, segunda o cuarta categoría van a ser de tercera. Caso típico, venta de bienes muebles amortizables, que como vemos se encuentra enunciado en la ley, pero no dentro de ninguna categoría, sino como algo que está grabado. Entonces va a ir a la tercera categoría. Bien, veamos el título de cada categoría para ver con qué nos vamos a encontrar. La primera categoría, renta del suelo. Segunda categoría, renta de capitales. La tercera, beneficios empresariales. Y si fuera yo, le agregaría también y ganancias de sociedades y similares. Y por otro lado tenemos cuarta categoría, que es ingreso del trabajo personal en relación de dependencia y otras rentas. Que también le agregaría coma profesiones, ¿no es cierto? Así que vamos a ver de qué se trata cada una y les voy a ir aclarando cuáles son los casos especiales que vamos a tratar después. Bien, primera categoría, y recordemos el aspecto temporal, criterio de imputación, el devengado. Y como la idea es que les pueda explicar y no que lean, o que yo lea, o sea, no que lean en la clase, sino lo lean después o antes, es que les digo que se encuentran las ganancias en el artículo 44, pero agrupemos de alguna manera que yo les pueda explicar de qué se trata esta categoría y ustedes después leen y en los casos prácticos van a entender mejor cómo aplicamos cada una de estas cuestiones. Por ahora lo importante es que digan, primera categoría, se trata de esto. Segunda, se trata de esto. Cuarta es esto. Tercera es esto. Así que veamos la primera. Lo agrupamos en tres cuestiones. Locaciones de inmuebles urbanos y rurales y las cuestiones relacionadas. La contraprestación por la constitución de derechos sobre inmuebles a favor de terceros. Y presunciones. ¿Qué son las presunciones? Son situaciones hipotéticas que la ley da como que suceden. Esto hablando en términos muy vulgares y simples para que ustedes entiendan. Es decir, el que redactó la ley supone que tal situación va a ser una ganancia, tal situación va a ser un gasto. Esto es una presunción. Esta puede admitir prueba en contrario o no, es decir, que yo puedo demostrar que no es así o bueno, directamente pasan esas cuestiones, es así. Analicemos. Cuando veamos la locación de inmuebles urbanos y rurales, nos vamos a topar con diferentes cuestiones que, por lógica, pueden parecer que podrían parecer que están grabadas y otras que directamente se enuncian como grabadas. Así que veamos. Cuando haya gastos y gravámenes que correspondan al propietario y que los pague el inquilino, tal es el caso, por ejemplo, del impuesto inmobiliario, tal es el caso de las expensas referidas a mantenimiento del edificio, es decir, son gastos que corresponden al propietario, pero en los cuales está abonando el inquilino, por lo tanto es una ganancia en cabeza de la persona propietaria del inmueble, es decir, porque se está, digámoslo así, más allá de que lo diga la ley y lo enumere, podemos pensarlo como que se está ahorrando ese gasto. Aquellos gastos como luz y agua que paga el inquilino que correspondan a él son gastos de él, no van a ser ganancia del propietario. Por lo tanto, gastos y gravámenes que correspondan al propietario y que pague el inquilino tiene que ver con todo aquello que corresponda al propietario
existiese o no existiese inquilino. Bien, obviamente cuando hablamos de locación de inmueble urbano y rural estamos hablando de aquel alquiler que se devenga, no importa si lo percibió o no, recuérdese que es lo devengado. Por otro lado, también se incluyen aquellos importes que abone el inquilino por el uso de bienes muebles, accesorios y otros servicios que le pueda prestar el propietario, que en este caso va a quedar encuadrado dentro de la primera categoría, porque como vamos a ver después, el alquiler de bienes muebles es de segunda categoría. Mejoras introducidas por el inquilino siempre y cuando no tenga que devolvérsela el propietario. La ley dice que no esté obligado a indemnizar. Es decir, si el inquilino introduce una mejora, siempre y cuando aclaremos que sea mejora en términos del impuesto a las ganancias, va a ser ganancia para el propietario en el porcentaje que no tenga que devolver esa inversión en la que se incurrió. Esto es un caso especial que lo vamos a tratar en específico después. Lo mismo que sublocación, es decir, ¿qué pasa cuando a quien yo, con quien yo firmo un contrato de locación decide también firmar un contrato de locación con un tercero? Es decir, subalquila lo que yo le estoy dando. Es un caso particular, es bastante sencillo, pero lo vamos a tratar después para que vean cómo se agrega esa categoría. Hasta ahora todo esto que yo lo voy enumerando se va agregando, se va sumando, sumando hasta que lleguemos luego de las deducciones a la ganancia neta sujeta, la ganancia neta, perdón, de cada categoría, en este caso de la primera. Así que si por ejemplo vamos teniendo todas estas ganancias y las vamos a ir sumando, van a ir apareciendo. Es decir, vamos a tener la columna y van a ir cada una sumando. Bien. Después tenemos un caso particular que es el arrendamiento en especie, por lo general se da con los inmuebles rurales, así que lo vamos a ver después, y que consiste prácticamente que por más que yo reciba el pago en especie, voy a determinar la ganancia de una manera particular, pero bueno, está grabado por el impuesto de las ganancias en la primera categoría, perdón, en, y lo agrupamos acá como parte de los relacionados con la locación de inmuebles urbanos y rurales. La contraprestación por la constitución de derechos sobre inmuebles a favor de terceros, está explícitamente enumerado cuáles en la ley. Se refiere a derecho de usufructo, uso, habitación, antícresis, superficies y después dice otros derechos reales. Por eso directamente se lo puse derechos sobre inmuebles. Ya veremos en la segunda categoría que la enajenación de inmuebles o de derechos sobre ellos va a estar grabada como segunda categoría, para que lo vayan sabiendo. Y las presunciones, ¿qué tienen que ver? Situaciones que la ley me dice, supongo que hay una locación, o bien por hacer esa actividad que estás haciendo no obtenés ganancias que podrías obtener. Fíjense por qué se los digo. Inmuebles que se usen para recreo, veraneo u otros fines semejantes en los momentos en que se utilicen. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un inmueble ubicado en una zona turística, que es turística en épocas de verano, y yo voy y utilizo ese bien en época de verano en vez de alquilarlo, la ley me dice, bueno, por usarlo, estás perdiendo la posibilidad de obtener una ganancia. Por lo tanto, esos meses que estuviste vas a tributar al precio que obtendrías si lo alquilaras, es decir, el precio de plaza, a ese se refiere. Y bueno, aplicar lo mismo, pero cuando yo cedo gratuitamente un inmueble a un precio no determinado. O un precio inferior al de plaza, podríamos decirlo, cuando nos referimos a un precio no determinado. Es decir, podría obtener ganancia y no la estoy obteniendo por cederla gratuitamente. Bien, hasta acá primera categoría. Después ahondaremos en los casos que le dije, porque esto, como verán, no tiene más dificultad que determinar el importe y tener en cuenta lo devengado. Después vamos a tener las deducciones especiales de la primera categoría, deducciones especiales comunes a todas las categorías que haya que aplicar o no, y particularmente para esta categoría vamos a ver después cómo llegar a la ganancia bruta y luego a la ganancia neta que nos establecen ciertos artículos, pero eso es parte de la otra clase, así que vamos a la segunda categoría. Bueno, acá hay bastante enunciación,
más que explicación, porque son situaciones muy diferentes cada una con respecto a la otra. Pero, primero que nada, aclaremos que se trata de lo percibido. Más allá de que, por ejemplo, las rentas financieras y otras cuestiones van a tener un tratamiento muy particular, como ser eh, el impuesto cedular, es decir, un impuesto que se aplica una alícuota proporcional directamente sobre la ganancia que se obtiene en el ejercicio y se paga por afuera, no se suma al resto de las ganancias. Tal es el caso de dividendos y utilidades, por ejemplo, enajenación de acciones y valores, cierta renta de títulos, cédulas y demás, están dentro de un impuesto cedular. Así como un caso especial de enajenación de inmuebles, tributan la ganancia a una alícuota particular, porque ya van a ver que después, a medida que avancemos, vemos cómo se calcula la ganancia para el conjunto de todas las ganancias. Desde ya les digo que estas no se van sumando con el resto, sino que se sacan por afuera, pero son de segunda categoría. ¿Qué quiere decir? Que si algún día se saca el impuesto cedular, van a seguir estando grabadas, solo que sumando el resto de las ganancias. Bien, después cuando vean un práctico van a entender mejor a qué me refiero, pero analicemos. Como renta financiera relacionada tenemos todo lo que obtenga, digamos, de títulos, cédulas, bonos, letras de tesorería, debenture, cauciones, o créditos en dinero, valores privilegiados, criptografarios. Y bueno, y después la ley le agrega ahí y toda suma que sea el producto de la colocación de capital, cualquiera fuere su denominación o forma de pago. Y acá podemos ver que se plasma el principio de la segunda categoría. Es decir, ingresos que yo obtenga por la colocación de capital, por una inversión. ¿Ven? Acá yo compro títulos, hago una inversión, obtengo rendimientos. Por participar en la sociedad obtengo rendimientos. Al enajenar algo en lo que invertí obtengo rendimientos. Por constituir un contrato sobre derivados o ciertos instrumentos, al realizar operaciones de pase, estoy obteniendo ciertas ganancias. Entonces, es el principio fundamental de la segunda categoría. Y así, como no aparece en el enunciado, vamos a ver que van a estar grabados por ser colocaciones de capital, los préstamos que yo haga y los plazos fijos que yo tenga constituidos, ¿no es cierto? Esos intereses, los intereses que me rinden, van a estar grabados. De eso hablamos, no de el capital del plazo fijo, no el capital del préstamo, sino los intereses que yo obtengo. Incluso la ley va un paso más allá y me establece ciertos intereses mínimos que tengo que cobrar a la hora de un préstamo. Bien, como verán, después vienen más ganancias muy distintas entre sí. Por ejemplo, lo que les mencioné antes, locación de cosas muebles. Si es aislado, por ejemplo, de que hablamos con cosas muebles, por ejemplo, de un auto, alquiler de un auto, es una ganancia de segunda categoría. Derecho, las regalías y subsidios periódicos. ¿A qué se refiere más que nada esto? Por ejemplo, cuando habla de regalías se está refiriendo a aquello que yo obtengo de acuerdo a unidades variables, unidades en función de algo. Por ejemplo, unidades, eh, o sea, obtengo ganancias de acuerdo a unidades de producción, a unidades de venta, unidades de algo. En función de eso está la ganancia que yo obtengo. Le aplico un porcentaje y eso es lo que me pagan por ejemplo, ceder un derecho y me pagan las regalías de ceder ese derecho. Supónganse que soy un escritor y por utilizar mi nombre para un libro me pagan un porcentaje de la cantidad de libros vendidos. Ahí hablamos de regalías. Y a eso se trata de llegar cuando habla de derechos y subsidios periódicos. También habría después las rentas vitalicias y la ganancia de participaciones en seguros sobre la vida. Después tenemos seguros de retiro privado y su rescate, con la aclaración de que sean netos de aportes no deducibles que se hayan realizado antes. Y con la aclaración de que si son obtenidos por el trabajo personal, van a estar grabados en cuarta categoría, como vamos a ver. Obligaciones de no hacer, siempre y cuando no sean de tercera o de cuarta. ¿Cómo tendrían que ser de tercera o de cuarta? Si, por ejemplo, me dicen que no ejerza la profesión de contador y esta es una ganancia de cuarta categoría, justamente las profesiones, me dicen que no la ejerza, estaría no haciendo una actividad de cuarta, por lo tanto, sería una ganancia de cuarta. Y si me dicen que no ejerza el comercio, actividad incluida en la tercera categoría, estaría haciendo una ganancia de tercera. Por ejemplo, una obligación de no hacer de segunda categoría
sería que alguien me pague para que no realice una enajenación de acciones o para que no realice cierto tipo de inversión. Bueno, ahí podemos hablar de ganancias de segunda categoría. Por otro lado, la transferencia definitiva de derecho de llave, marca, patentes de invención, regalías y similares. Bueno, acá vemos que eran las regalías y ahora estamos hablando de lo que nos produce regalías, ¿no es cierto? Esa transferencia definitiva temporaria, vamos a ver que después se puede hacer una transferencia temporaria, es un caso especial. Está alcanzado por la segunda categoría. Como yo les decía, transfiero eh, derechos de autor, podemos hablar, puedo transferir, por darle ejemplos que estén al alcance de todos, puedo inventar una máquina y ceder las patentes relacionadas a ella y que me cambien y que me paguen a cambio ciertos montos, ¿cierto? Y después, por último, tenemos el interés accionario de cooperativas que no sean de consumo y que no estén incluidas en la cuarta categoría. Así que espero que acá entiendan más o menos de qué se trata la segunda categoría, que tiene que ver todo con el rendimiento de capitales por lo general o de inversiones realizadas, a veces relacionadas con la persona, como ser seguro sobre la vida, seguro de retiro privado y su rescate. Bien, la enajenación de inmueble o derechos, se lo había comentado que está grabada en la segunda y tributa por, ¿no es cierto? Como dijimos acá, por el impuesto cedular. Eso no implica que no esté grabada dentro de la segunda categoría, ya es otra forma de tributar. La cuarta categoría, criterio de imputación, lo percibido. Es decir, que acá no vamos por lo facturado, sino por lo cobrado. Y no hace falta mucha agrupación, sino que acá también tenemos casos que son bastante particulares, por lo tanto hay que enunciarlos por separado y a lo mejor, si van a la ley, pueden ampliar un poquito más la oración para entender todo el espectro que abarca. Por ejemplo, desempeño de cargos públicos, cuando hablamos de esto nos estamos refiriendo en todos los niveles, ¿no es cierto? Ya sea nacional, provincial, municipal y la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no es cierto? A su vez se incluyen los cargos electivos de los poderes ejecutivos y legislativos y bueno, y sigue. También el trabajo personal ejecutado en relación de dependencia. Las jubilaciones, pensiones, bueno, que le parezca raro, sí, está grabado. Y dice cualquier otra clase de subsidio, ¿cierto? Que tengan su origen en el trabajo personal y no hayan estado sujetos al pago del impuesto. Los consejeros de las sociedades cooperativas y servicios prestados por socios que trabajen personalmente en la explotación, en la cooperativa, perdón. También podemos hablar de explotación, pero es correcto hablar de cooperativa. Y esto es lo que hablaba antes cuando les mencionaba en la segunda que hay cooperativas alcanzadas por cuarta, pero no la cooperativa en sí, sino el interés o el pago que se le haga a este socio que presta servicios. Porque cuando habla de estos casos también dice incluso el retorno percibido por los socios, ¿no es cierto? Bien, después tenemos beneficios de seguros originados del trabajo personal, como vimos antes que había los beneficios de seguro y rescate, bueno, acá los mismos, pero originados en el trabajo personal. Y bueno, acá lo que le decía de cuando hablaba de profesión de contador, el ejercicio de profesiones liberales u oficios. Y además ciertos casos detallados, funciones de albacea, síndico, mandatario, gestor de negocios, director de sociedades anónimas y fiduciario. A su vez destaca tres casos particulares, la actividad de corredor, viajante de comercio y despachante de agua. Caso especial de esta categoría, honorarios de directores y similares, o sea, dependiendo de la sociedad, hay ciertos casos que nos permiten ciertas deducciones en la tercera categoría y hace que esa deducción de honorarios pagados a los directores haga que caigan, que la deducción de esos honorarios quede grabado en cabeza de los directores. Es decir, al percibir esos honorarios, yo los tengo que declarar justamente por ser una ganancia de cuarta categoría y por estar enunciado acá. Cuando veamos el caso especial van a entender. Hasta ahora espero que entiendan a qué se refiere la cuarta categoría. Y puede ser que les parezca muy confuso y que vamos muy rápido, pero la idea es que tengan un panorama general y que si quieren pausen y vuelvan a ver qué está dentro de cada categoría, porque después vamos a ir viendo los casos especiales y sus deducciones especiales. Desde ya que la cuarta no tiene deducciones especiales, simplemente tiene las deducciones comunes a todas.
Vamos a analizar brevemente la tercera, que no es objeto de este curso, pero tienen que saber más o menos de qué se trata. Así que lo vemos y después nos encontraremos en la próxima clase o en cada una de las clases extra. Bien, criterio de imputación de la tercera es lo devengado. Sus ganancias se enumeran en el artículo 53. Y la particularidad es que se puede referir sujetos, a actividades, ¿no es cierto? O por descarte a todas las actividades que no estén incluidas en la otra categoría, como yo le decía. Se encuentran grabadas las ganancias de las sociedades de capital. Estas están enumeradas en el artículo 73. Por ejemplo, tenemos la SA, la SRL, cierto tipo de fideicomiso, cierto tipo de fondos comunes de inversión, demás sociedades constituidas en el país, las explotaciones unipersonales, es decir, con una persona reúne los recursos como si fuera una sociedad, pero ella misma sin ninguna personería jurídica y se dedica a, por ejemplo, ejercer el comercio. Ciertas actividades específicas que se enumeran, actividad de comisionista, rematador, consignatario y demás auxiliares de comercio, no incluidos expresamente en la cuarta categoría, que vimos antes en la cuarta categoría, ¿cierto? Diferentes cuestiones que se agregaron. Si bien se derogó el Código de Comercio, quedan cabe aclarar que quedan algunos que pueden incluirse, como ser los agentes de seguros o agentes marítimos. Por ejemplo, otra actividad enumerada es planteo con fin de urbanización, los provenientes de la edificación y enajenación de inmueble bajo el régimen de propiedad horizontal, y la enajenación de inmueble bajo el régimen de conjuntos inmobiliarios, es decir, las ganancias provenientes de estas actividades, así como de ciertos fideicomisos. Establezco ciertos fideicomisos porque para la generalidad tiene un cierto tratamiento, depende de quién es el beneficiario y de si es un fideicomiso financiero o no, cómo se va a tratar la ganancia. Como ganancia de una sociedad de capital o como ganancia de una persona que simplemente obtiene una ganancia de tercera categoría. ¿Por qué hago esta distinción? Porque, como verán, tenemos los sujetos que cualquier ganancia que obtengan va a ser de tercera, que es lo que se llama la teoría del balance, a diferencia de la teoría de la fuente cuando hablábamos de las personas humanas, y que es la que se aplica salvo que esté incluida la ganancia en alguna categoría. Y después tenemos ciertas actividades que son de tercera y que bien podría obtener una persona. Tal es el caso de la explotación unipersonal. Si una persona tiene una explotación unipersonal, supongamos que tiene un comercio y por este obtiene una ganancia. Esta ganancia va a ir sumando a la tercera categoría una vez que se haya determinado la ganancia de ese ejercicio, ¿no es cierto? Que para este caso va a ser un año calendario. Esa va a ir sumando a las demás ganancias. En cambio, si es una sociedad de capital, solamente obtiene ganancias de tercera categoría. A eso es lo que va. Bien, espero que hasta acá entiendan. Después vamos a ir viendo casos particulares. Hasta acá llegamos con tercera, por ahí haremos mención de algo, si tratamos un práctico de integral, que tenga que ver con que la persona tenga ganancia de una explotación unipersonal o que participe en una de las sociedades que directamente atribuyen el resultado a los socios. Pero bueno, espero que hasta acá entiendan el panorama general de cómo están constituidas las diferentes categorías, que por lo menos a mí me parece la forma más fácil de decir, bueno, esto es lo que voy a ver y cada ganancia va a ir o en esta categoría. Y hasta ahí es donde debo estudiar y así me voy a estructurar. Y a esto le vamos a ir agregando deducciones para determinar la ganancia neta de cada categoría. Llegamos al conjunto de las ganancias de las cuatro categorías y empezamos a agregar deducciones generales, personales y otras deducciones permitidas o cuestiones que se pueden tomar para disminuir el impuesto o la ganancia, depende de qué parte estemos de la liquidación. Así que bueno, nos vemos en las clases extra y en la siguiente clase que va a ser la tercera de los temas principales. Chau, chau.